Vale, este es un tutorial para tratar de describir el funcionamiento del 555 de una manera aproximada, tratando de describir un poco los aspectos más generales de su circuito interno, ¿vale? Entonces, por una parte, voy a describirlo de izquierda a derecha. Por una parte tenemos la tensión de alimentación y las tres resistencias estas, que nos sirven un poco para controlar bajo qué niveles de tensión va a trabajar el resto del circuito. Bien, por otra parte tenemos la zona de los comparadores, va a decidir en qué tensiones va a haber cambios a la salida, la zona del biestable, la salida y el transistor de descarga. Vale, ¿cómo funciona esta primera parte de la tensión de alimentación? Tal vez algo que hay que decir sobre la tensión de alimentación es cómo sabemos a qué tensión se alimenta el 555. En la hoja de características del LM555, que es el que nosotros manejamos, aquí te indica la tensión máxima que le puedes meter, ¿de acuerdo? Y aquí en LM555, en DC suplivoltaje, podemos ver el rango, ¿no? La tensión mínima y la tensión máxima que puedes poner, con la que puede trabajar. Vale, eso está bien, pero hay que saber a qué vamos a conectar el 555, ¿no? Entonces, nosotros en la segunda práctica lo vamos a conectar al contador 74393. Entonces, tenemos que saber a qué tensión de alimentación va a estar conectado este otro circuito integrado para que sean compatibles sus tensiones. Vale, entonces aquí en el 74393, en la hoja de características, podemos ver su tensión de alimentación, ¿no? Suplivoltaje VCC te pone de 4,75 a 5,25 voltios. Vale, pues entonces vamos a hacerlo funcionar a la tensión nominal, que es a la de 5 voltios. Entonces eso ya decide con qué tensión vamos a trabajar nosotros para el 555. Vale, es decir, le vamos a meter aquí una tensión de alimentación 5 voltios. ¿Para qué? Para que cuando aquí tengamos en la salida un 1 lógico, ese 1 lógico se refiere a 5 voltios. Si lo fuéramos a conectar a algo que pidiera 7, pues le alimentaríamos a 7, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Qué es importante de esta zona de las tres resistencias? ¿Y cómo determina estas tres resistencias las tensiones que hay en cada uno de estos nodos, que son con las que van a jugar cada uno de los comparadores? Vale, pues por esta malla simple en realidad circula una corriente hacia abajo, ¿no? Esta corriente I es igual a la tensión menos la masa partido las tres resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué tensión tenemos en este punto? Pues como vamos en dirección opuesta a la corriente, son los 0 voltios de aquí, la tensión en A, vamos a llamarle, es 0 voltios más la resistencia por la intensidad, que es VCC partido 3R. Luego, ¿qué me queda? Pues VCC tercios. Lo mismo para este punto. ¿Qué tenemos aquí? VCC partido por 2, ¿qué tenemos? 2R partido por VCC partido 3R. Entonces me quedan 2 VCC tercios, que es la tensión que tenemos aquí. Vale. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? La zona de los comparadores. ¿Cómo funciona el comparador? Si llamamos A a esta entrada y B a esta entrada, si A es mayor que B, el comparador nos devuelve un 1. Si A es menor que B, el comparador nos devuelve un 0. Es decir, si aquí en la pata 6 tendríamos una tensión mayor que la de la pata B de 2 tercios de VCC, aquí tenemos un 1. En este caso, si fuera menor, pues nada, tenemos un 0, ¿no?
para este punto, el disparo se pone en... Esta la llamamos la A y esta la llamamos la B. El disparo se pone en la pata B. Vale, entonces ¿qué pasa? Si la pata A es mayor que la pata B, tenemos un 1. Si la pata A es menor que la pata B, tenemos un 0. Pues en este caso ahora entonces es al revés. Si la pata B es menor que la pata A, ¿qué tenemos? 1, ¿no? ¿No? Si esta tensión baja de menos de un tercio de VCC, vamos a tener en el comparador a la salida un 1. Vale. ¿Cómo afectan los comparadores al biestable? Pues aquí tenemos la siguiente tabla. Esta son la pata de reset, la 4, ¿no? Aquí la vemos. La 2 es la del disparo, es el comparador de abajo, este. La 6 es la tensión umbral de este comparador. La 3 es la salida. Y esto de es el transistor este. ¿En qué modo de funcionamiento está? ¿Saturado o en corte? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Para empezar, el biestable. Si el biestable le metemos un 0 aquí arriba, da igual lo que tengamos en las otras entradas de control, que en la salida vamos a tener un 0 y el transistor va a estar saturado. ¿Por qué está saturado el transistor? Porque si tenemos aquí un 0 es porque aquí tenemos un 1. Si aquí tenemos un 1, la tensión de la base es mucho mayor que la tensión del emisor, aunque esto no sea un transistor bipolar, pero esta tensión de base es más grande que esta, entonces esto se satura y me da un 0 aquí, aproximadamente. Vale. Si en el reset tenemos un 1, dejamos activado el biestable, ¿no? Y va a poder funcionar en función de las distintas entradas que haya en la tensión umbral y en el disparo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en el disparo tenemos menos de un tercio VCC, aquí que hemos dicho, menos de un tercio, a la salida vamos a tener un 1 y el transistor está en corte. ¿Por qué? Vale, porque a la salida tenemos un 1 y aquí tenemos un 0. Al tener un 0 no hay corriente de base. Si no hay corriente de base, el transistor no funciona y no conduce. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues la tensión que haya conectada en este punto, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Cuando tenemos aquí un 1, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1. Es decir, una tensión menor de un tercio VCC en el disparo me provoca un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 0 aquí, se me va a corte esto y un 1 a la salida. Vale. Da igual lo que tenga la peta 6 en este caso. Si tengo una tensión mayor de un tercio de VCC en la pata del disparo, entonces, como B es mayor que A, tengo un 0, ¿no? Aquí B mayor que A, pues tengo un 0, ¿no? Aquí, vale. Entonces ahora sí que tiene en cuenta la pata 6. Si en la pata 6 tengo más de 2 tercios, si A es mayor que B, tengo un 1. Vale, ese es uno de los dos casos posibles. Al tener un 1 ahí, en el biestable voy a tener un 1 aquí, aquí esto me va a dar un 0, un 1, un 0. Un 0. Vale, si en la salida tengo un 0 es porque el transistor está saturado, ¿no? Vale, y el último caso es si tengo en el disparo más de un tercio VCC y en